Continuando con los ejercicios, pues en este ejercicio planteado ya tengo un cálculo de la respuesta. Entonces la presión relativa aquí, la presión relativa es igual a 5.655.18 kilopascal, que es una presión muy alta, muy exagerada. Quizá en ingeniería pues no encontramos unas presiones tan altas. El cuento es que, bueno, los datos me los inventé, pues puede dar cuestiones ilógicas, ¿vale? Esa es una advertencia que en la mayoría de los casos siempre hago. No sé si tienen preguntas respecto a cómo obtuve esa respuesta, o si están haciendo el cálculo y desean más tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Les voy a explicar cómo se hace, pero no voy a hacer los cálculos, ¿vale? Bueno, primero hay que acondicionar todo para que pueda usar las variables como es debido. Primera cuestión que hay que hacer es el cálculo del volumen, ¿vale? En esta ecuación, bueno, ya la voy a subrayar. Como les dije, esta es la ecuación que vamos a emplear para los cálculos. El volumen. ¿Cómo calculo el volumen? El volumen total es igual a el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Es pi por radio al cuadrado por altura. pi por radio al cuadrado. Pero más rápido, pues para usar las variables que tengo acá sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. Es decir, para reemplazar esto, el diámetro es 0.68 y la altura es... Con esto ya tendría el cálculo del volumen. Por otra parte, a ver, volumen, las moles, que esa es otra cosa que hay que hacer. Las moles resultan de dividir la masa entre el peso molecular. Y el peso molecular de este gas es, bueno, como es CH4, ¿sí? Metano. Entonces el carbono pesa 12, el hidrógeno 1, 1 por 4, 4 y 4 más 12, 16. Entonces el peso molecular que vamos a usar aquí es 16. Por lo tanto, tenemos ya el volumen, tenemos ya las moles, ¿sí? La R que vamos a emplear aquí es 8.314 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Bueno, y como voy a usar kilomoles y kilogramos, entonces esto lo voy a usar como 16 kilogramos sobre kilogramo mol o kilomol, que viene siendo lo mismo, ¿vale? Algunos libros, sobre todo los viejitos, dicen kilogramo mol y los más recientes kilomol. Bueno, entonces ya tenemos R y la temperatura, pues estos 28 grados Celsius hay que convertirlos a Kelvin. Entonces estos 28, para convertir a Kelvin hay que sumarles 273.15 y ya voy a tener ese resultado en Kelvin. Entonces la temperatura ya está. Ahora, como tengo volumen, moles, R y temperatura, ya puedo despejar la presión. Pero la presión que me da aquí es presión absoluta, presión total. Y lo que hay que hacer es, bueno, nRT sobre B, lo que hay que hacer es restarle a esta presión que me da aquí,
a esta presión, que es presión absoluta, le voy a restar los 90 kilopascales, que es la presión ambiental. Cuando hago esa resta, esto me da como presión relativa. Y la respuesta, que ya la había calculado, ¿sí? La idea es que ustedes repasen, recreando esos cálculos y verificando a ver si les da lo mismo o no. La respuesta ya la teníamos por acá. Déjenme un ratico. Es esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. Bueno, entonces hay que recrear nuevamente esos cálculos. Aquí está. Bueno, voy a plantearles otro ejercicio. ¿Sí? Profe, Dígame. en el número de moles, yo pues lo pasé a gramos pues para que quede mejor. Quizás ahí puede haber algún problemilla. Para pasarlo a gramos y después lo pasé al número de moles. O sea, Entonces yo no tendrías le que dejé hacer la M. 10.000 gramos, 10.000 gramos, y te quedaría Sobre 16. sobre Quedaría. 16, pero te daría en moles. O sea, el Por eso, ¿y resultado ese te no da es en el moles. número de moles? Ajá. Y aquí ya tendrías que usar, en lugar de 8.314 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol, tendrías que multiplicar esto por, esto lo tendrías que multiplicar por 1000. A ver, no, perdón. Deberías dividirlo por 1000 para que todo te quede en moles, ¿sí? O sea, ahí usar moles, pues tú puedes hacerlo, pero lo que involucra es algunos otros pasos adicionales. Y a veces, en medio de esos pasos adicionales que se hacen, pues se inducen errores. Se inducen errores que se van acumulando y pueden cambiar los decimales, en fin. Sí, hay muchas variantes en ese término. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, sigamos entonces. Otro ejercicio. Bueno, este ejercicio es más raro, es más complejo, ¿sí? A ver. Resulta que en un sistema de cilindro y pistón, se comprime un gas. Se comprime un gas. Se comprime un gas. Bueno. El volumen inicial, y aquí está el volumen específico inicial, es igual a 25 kilogramos, perdón, a ver, volumen específico. 2. No, regálame un segundito, voy a colocar aquí. Es igual a 0.25 metros cúbicos sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. El volumen final es igual a 0.02 metros cúbicos sobre kilogramo. La temperatura 1, la temperatura inicial,
es igual a, es igual a menos 10 grados Celsius. El peso molecular de este gas es igual a 90. El peso molecular de este gas es igual a 90. Bueno, entonces aquí varias preguntas. Miren. Primero, el proceso es isobárico. Es isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Esto significa que la presión es igual a una constante. Bueno, el proceso es isobárico. Calcule la presión del proceso. ¿Qué les estoy intentando decir aquí? Pues que este es el estado termodinámico 1 y aquí hay un segundo estado termodinámico. Como de aquí a acá permanece constante la presión, pues hay que calcularla y esa presión es igual en el estado 1 y en el estado 2. Recuerden que esto es un proceso isobárico a presión constante. Bueno, por otra parte, el punto B, calcule la temperatura final en grados Celsius. Grados Celsius. Y el ítem C es calcule el trabajo específico de 1 a 2 a través de ese proceso. Ahora, ¿qué tiene de dificultad este ejercicio? Que no solo hay que calcular las variables desconocidas empleando la relación de los gases ideales. No solo hay que hacer eso, sino que además hay que emplear ese conocimiento para calcular los trabajos de expansión y compresión, que son o corresponden a los temas que hemos visto la semana pasada, ¿vale? Estoy hablando de un proceso a presión constante. Les voy a indicar qué vamos a hacer. Bueno, porque ya pues va a ser la 1 de la tarde, la clase, todo tiene su final. Entonces, la idea es que ustedes van a hacer los cálculos, ¿sí? Yo les voy a escribir aquí el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Procedimiento. Bueno, lo primero es que en este ejercicio la ecuación estrella será la siguiente. La presión por el peso molecular, por el volumen específico, es igual a R por T. Entonces, esta ecuación, que pues yo ya se las mencioné, sí, al inicio de todo este discurso, esta va a ser la ecuación estrella de nuestro proceso. Tengo aquí este rosadito. En el estado 1, en el estado termodinámico 1, estado 1, tenemos la temperatura 1 y el volumen 1. ¿Qué quiere decir que tengamos la temperatura y el volumen 1? Es más, ya sabemos el peso molecular del gas, entonces no hay
otro problema. Y como vamos a trabajar en el sistema internacional, pues la R que vamos a usar es 8.314 kilopascal por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. A su turno, esto quiere decir que la presión 1, que a su vez es igual a la presión 2, porque este es un proceso a presión constante. Entonces, la presión 2 es igual a R por T sobre el peso molecular por el volumen específico. 1 y 1. A propósito, aquí no puedo reemplazar menos 10 grados Celsius. Lo que tengo que reemplazar es 263.15 Kelvin, porque pues si suman menos 10 más 273, este es el resultado. Entonces, ese es el dato que tienen que reemplazar. Ya tienen R, a su vez tienen el peso molecular, tienen el volumen 1, pueden calcular la presión 1, que es igual a la presión 2. Por ese lado, pues no hay problema. Ahora bien, ya tendrían esto, ¿sí? Y esto es presión absoluta. El resultado es presión absoluta. ¿Cuál es la temperatura 2 en grados Celsius? Para calcular la temperatura 2, lo voy a despejar nuevamente de esta ecuación. Entonces, la temperatura 2, que es el siguiente paso, la temperatura 2 es igual al peso molecular, 90, por la presión, que es la que calculamos aquí, por el volumen específico 2, que es 0.02 metros cúbicos sobre kilogramo. Eso estaría dividido entre, a ver, estoy usando esta ecuación, peso molecular, sí. Eso está dividido entre la R y la R, pues ya saben que es 8.314. A su vez, pues esta temperatura me va a dar en Kelvin, ¿sí? Si hacen el manejo de unidades bien, les va a dar en Kelvin. Pero como se pide en grados Celsius, pues hay que convertir de Kelvin a grados Celsius y listo, ya tienen eso. Finalmente, o sea, ya aquí van a tener el cálculo de la temperatura 2, ¿vale? Con esta ecuación. Bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Pues vamos a calcular el trabajo de 1 a 2. ¿Cómo se calcula el trabajo de 1 a 2? Como este es un proceso a presión constante y la ecuación ya está resuelta para este tipo de procesos, entonces ya tendría que menos P por delta de B corresponde al trabajo de expansión y compresión de un proceso isobárico, es decir, a presión constante, ¿sí? Entonces, lo que a su turno tendríamos es que ya pues está este cálculo del trabajo de 1 a 2. Bueno, porque tengo la presión y la variación de volumen específico es simplemente la resta de B2 menos B1. Y miren, estoy pidiendo el trabajo específico porque les estoy dando el valor del volumen específico, ¿sí? Hay otras fórmulas y esto ya para finalizar, miren. Resulta que en química les hablan de la ley de Charles, de la ley de Boyle, de la ley de Dalton. Y las leyes de Charles, Bolton y Dalton surgen del análisis de la ley de la ley universal de los gases. Claro, cuando hablamos de historia de la ciencia, ¿sí? Resulta que la ley de los gases ideales es una generalización de eso que estudiaron Boyle, de eso que estudió Dalton, ¿sí? Entre otros científicos. Luego de todos, incluso ahí eso lo hicieron con gases de esos globos
sí, creo que se denominan globo aerostático, ¿sí? Usaron esos globos para estudiar, hubo otros científicos que demostraron la existencia de la presión ambiental, en fin, eso, la historia en historia de la ciencia es muy, muy interesante de cómo se llegó a estos conceptos. Pero miren, resulta que, y esto lo voy a anotar ya como parte final de la clase, P por B es igual a nRT. Esta es la ecuación, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que en el estado inicial, P1 por B1 es igual a N1 por R, que es una constante, por T1. Y en el estado final podría decir que P2 por B2 es igual a N2 por R por T2. Estado inicial, estado final. Y esta igualdad se cumple en los dos estados. ¿Qué pasa si divido esta ecuación 1 entre esta ecuación 2? Pues obtengo P sub 1 por B sub 1 sobre P sub 2 por B sub 2 es igual a N1 sobre N2. Y R sobre R pues se cancela y tendría acá T1 sobre T sub 2. Esa pequeña ecuación que escribí ahí, ¿sí?, relaciona las propiedades de estado del inicio y del final de un proceso genérico, ¿vale? Puede variar la presión, puede variar el volumen total, puede variar la temperatura, pueden variar las moles. Pero en esa ecuación, y aquí pintémosla porque es importante, ¿sí? Pintémosla aquí, este colorcito no lo hemos usado. A ver, este de aquí, esta ecuación de aquí. Resulta que en esta ecuación también debo usar presión absoluta, volumen total, moles totales, temperatura absoluta. Recuerden, eso es requete importante, siempre usar las unidades absolutas. De esta ecuación puedo deducir otras ecuaciones importantísimas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Por ejemplo, miren, todo inicia con esto, ¿no? P1 por B1 sobre P sub 2, P sub 2 es igual a N1, T sub 1 sobre N2, T sub 2. Primera cuestión. ¿Qué pasa si tengo un sistema cerrado? Es decir, N1 es igual a N2. Esto sucede para un sistema cilindro y pistón. Estamos hablando de un sistema cerrado. Pues la ecuación se simplifica, miren. P sub 1, P sub 1 sobre P sub 2, B sub 2 es igual a T sub 1 sobre T sub 2. ¿Sí? ¿Cómo simplifiqué esto? Pues si la naturaleza del sistema es que esto es constante, pues puedo llegar a esta conclusión. Es más, observen que este proceso que acabé de hacer es un proceso a presión constante, es decir, P1 es igual a P sub 2. Entonces, esto se hace 1 y aquí tendría que B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T sub 2. En este ejercicio, calculé de forma previa la presión para calcular la temperatura, pero también pude haberlo hecho diciendo que la temperatura 2 es igual a, despejado de aquí, ¿sí? Es igual a B específico 2 sobre B específico 1 por T sub 1. Y así se pueden cumplir un resto de ecuaciones aquí. Todo se deriva de esto y todo se deriva de este análisis, ¿sí? Ahora, esto lo hice con la presión constante. ¿Qué puede pasar si tengo la temperatura constante? T1 es igual a T2. Cuando tengo un proceso cuya temperatura es constante, pues P1 sobre P sub 2 es igual a P2 sobre B sub 1. Este proceso se llama isotérmico, ¿sí? ¿Y qué pasa si el volumen es constante?
¿qué pasa si el volumen es constante? Pues resulta que P1 sobre P sub 2 es igual a T sub 1 sobre T sub 2, ¿sí? Ahora, voy a remarcar estas ecuaciones, porque pues, la próxima semana vamos a trabajar en procesos con estas características, procesos a presión constante, a temperatura constante y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí, no sé, usemos un color, este rojito. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones importantes aquí? Esta, pero solo se aplica con estas instrucciones, ¿vale? Esta de aquí es importante, pero solo se aplica con estas instrucciones. Y esta de aquí también es importante. ¿Cuál se aplica en cualquier situación? Esta ecuación de aquí, ¿sí? Y todo surge de este análisis y esto solo sucede para sistemas, recuerden, esto de aquí solo sucede para sistemas que son cerrados, ¿sí? Sistemas cerrados, anotémoslo. Sistemas cerrados. Cerrados. Y ya ves, me despido más que el circo de los hermanos Gasca. Miren, temperatura 2. ¿Cuál era el volumen 1 en este ejercicio? El volumen 1 es, T2 es igual a B sub 2. ¿Cuál es B sub 2? Es 0.02. 0.02 dividido entre, el volumen 1 es 0.25. 0.25 aquí, y esto está en metro cúbico sobre kilogramo, y esto está en metro cúbico sobre kilogramo. Entonces esto con esto se cancela. Esto está multiplicado por la temperatura 1, que es menos 10. Menos 10 en Kelvin es 263.15 Kelvin. Entonces miren que aquí ya tengo la respuesta para la temperatura 2, que lamentablemente pues me está dando un dato ilógico, esa temperatura tan bajita no es típica de ingeniería, pero pues me estoy inventando los datos, por eso surgen cosas así, ¿vale? Cosas ilógicas como esta. 0.02 sobre 0.25 por 263.15 y nada en la naturaleza. Pues esta temperatura de 21 Kelvin, pues la encontraría, sí, pero en planetas remotos, ¿sí? 21 Kelvin, ¿no? Temperaturas muy, muy bajitas. En fin, pues yo creo que ahí incluso ya el gas estaría licuado, ¿sí? Licuado completamente. Es decir, de gas pasaría a líquido. En fin, más allá de esa incoherencia, de esos datos que parecen ilógicos, pues los procedimientos sí son los correctos y pues estas ecuaciones se aplican.